uno de los servicios que más me solicitan es el entrenamiento mental personalizado, ya sea que me contacten directamente los atletas o que lo hagan los padres de familia o entrenadores cuando se trata de deportistas menores de edad. Y es común que cuando me contactan tengan claro qué es lo que quieren trabajar o mejorar, o simplemente tienen claras las dificultades por las que están pasando y consideran que tiene relación con lo psicológico. Sin embargo, también es común que me contacten sin tener claridad en qué es lo que desean mejorar. Por tal motivo es que decidí hacer este video, para clarificar qué es lo que se trabaja en un entrenamiento psicológico deportivo, ya que la psicología del deporte no se enfoca únicamente en resolver problemáticas, sino que su principal objetivo es la mejora del rendimiento deportivo. Por lo tanto, puedas no tener alguna problemática, sino que simplemente desees desarrollar tus habilidades mentales a otro nivel. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas a detalle cómo es un proceso psicodeportivo. Pero por lo pronto, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video nuevo y te recuerdo, yo soy Aurora Nuño de Destreza Psicología del Deporte. Como ya lo mencionaba, el entrenamiento mental deportivo no solo se enfoca en resolver problemáticas psicológicas en el deporte, sino que también a la mejora del rendimiento deportivo a través del desarrollo de habilidades psicológicas. Por lo tanto, si no tienes claridad en cuanto a si requieres acudir a un psicólogo del deporte, no te preocupes. Aquí arriba te dejo la etiqueta del enlace a un video en donde te muestro situaciones que te pueden indicar si deberías acudir o no a un psicólogo del deporte. Mientras tanto, en este video te voy a explicar cómo es llevar un programa de entrenamiento mental conmigo. La manera en que yo trabajo es iniciando primero con una sesión de entrevista con el deportista. Esta sesión tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Y en esta sesión el objetivo es tener un panorama lo más completo del deportista. Por un lado, conocer generalidades, antecedentes familiares, escolares en caso de que el deportista aún sea estudiante, o antecedentes profesionales en el caso de que el deportista ya trabaje, antecedentes de salud, entre otras cosas. Posterior a eso, me enfoco específicamente en la parte deportiva, es decir, antecedentes de su carrera deportiva, desde que inició hasta la actualidad, considerando los deportes que ha practicado, sus experiencias más importantes, sus relaciones con los entrenadores y con los compañeros, experiencias competitivas tanto positivas como negativas, en fin, un panorama general de cómo ha sido su historial deportivo, para después pasar de lleno al área psicológica, en donde mi intención es conocer cuál es el perfil psicológico del deportista. En este sentido, se hace una valoración de habilidades psicológicas como atención, concentración, control del estrés, ansiedad, motivación, confianza, etc. Y por último, se revisan los objetivos y expectativas que tiene el deportista con respecto al trabajo psicológico deportivo. Al final de esta sesión, se le explica al deportista cómo es el proceso y se resuelven las dudas que pueda tener. A partir de la segunda sesión, ya se consideran sesiones de intervención. Estas sesiones tienen una duración de 1 hora y son sesiones semanales. Actualmente son solo sesiones en línea. Ahora, ¿cómo son las sesiones? Bueno, esto va a depender de algunas circunstancias, pero generalmente, si estamos hablando de iniciar un proceso desde cero, pues se hace una planificación del entrenamiento psicológico deportivo partiendo desde las habilidades básicas para ir avanzando a habilidades más complejas, de entre las cuales podemos mencionar el autoconocimiento, el correcto establecimiento de objetivos, la autoconfianza, la motivación, el control de las emociones, el control de la ansiedad y el estrés, la toma de decisiones, entre muchas otras. Es importante también mencionar que los programas de entrenamiento psicológico no son fijos, es decir, que aunque yo tenga planificado que en tal sesión se va a trabajar cierta habilidad, esto va a ir dependiendo del proceso y la evolución de cada atleta. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, empezamos a trabajar la parte del autoconocimiento y empiezan a surgir ciertos temas en donde el deportista quiere profundizar. Entonces, esa sesión se puede extender a 2 o 3 sesiones. Como digo, dependiendo de cada caso. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del control de la ansiedad. A lo mejor, ya trabajando el control de la ansiedad,
nos damos cuenta de que al deportista le cuesta trabajo desarrollar la habilidad. Entonces, durante varias sesiones, trabajamos esa habilidad con diferentes tipos de estrategias y ejercicios hasta que el deportista adquiera cierto dominio. Otro punto importante es que no siempre se trabaja en una lógica lineal. Es decir, que no siempre iniciamos tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y así sucesivamente, sino que se va adecuando a cada situación. Podemos trabajar tema 1, después tema 2, después tema 3 y después regresar al tema 2, pero en un segundo nivel. O en ocasiones puede pasar que de la temática 4 nos pasemos a la 10 porque se acerca un evento importante y se requiere otro tipo de preparación. Y pasando dicho evento, regresamos a la programación normal. Evidentemente, esto tampoco es un proceso improvisado. Es un proceso que desde el inicio se desarrolla sobre un panorama general considerando el calendario de competencias y otras situaciones que sean relevantes para la planificación, cosa que no siempre garantiza que se vaya a desarrollar exactamente de esa manera, y menos ahorita en pandemia, ya que todo cambia constantemente. Se cancelan competencias, se mueven fechas, se pausan entrenamientos, hay contagios, esto sin considerar lesiones y otras situaciones comunes en el deporte. Pero ciertamente nos damos una idea de cómo estará la temporada del deportista con sus competencias y sus cargas de entrenamiento. Y con esto podemos saber en qué momentos va a requerir más un proceso del manejo del estrés y la ansiedad o en qué momentos va a requerir más la motivación o el manejo de emociones. Por lo tanto, sí es importante mencionar, y lo recalco, que no son programas improvisados, es una planificación que se va adecuando a las necesidades del deportista. Por eso me refiero a que el programa de entrenamiento no es fijo, no es estricto, que no se pueda modificar, sino que más bien es un programa bastante flexible que puede ir cubriendo las necesidades de los deportistas. Ahora, ¿cómo es una sesión? Bueno, esto es algo que inquieta a la mayoría de los deportistas porque algunos lo consideran que es como una terapia psicológica. Hay otros que consideran que es como una clase y hasta cierto punto pues tiene un poquito de todo. Una sesión de manera general consiste en que de inicio se explica al deportista la habilidad que vamos a iniciar trabajando en la sesión. Se le explica para qué sirve, en qué momentos la puede utilizar y se le asignan ejercicios para desarrollar dicha habilidad, ejercicios o tareas, y esa habilidad o esos ejercicios los trabaja durante una semana y a la siguiente sesión se revisa cómo le fue con los ejercicios. Llevando a la práctica esas tareas, se hace una retroalimentación y se hacen los ajustes pertinentes para posteriormente pasar a trabajar a la siguiente habilidad. Nuevamente se le da la explicación, se le vuelven a asignar tareas para esa semana y de manera muy general así funciona. Todos estos ejercicios, tareas, formatos se los proporciono yo y les indico cómo se realizan. En mi caso, yo trabajo mucho con diarios de entrenamiento que voy adecuando a cada atleta. Entonces, cada semana se le envía al deportista su diario de entrenamiento y de esa manera vamos llevando un control de su proceso, porque ahí el deportista me va reportando día a día cómo le fue. Entonces yo sobre eso voy evaluando cómo ve el atleta y voy haciendo ajustes. Hay algunos otros tipos de ejercicios que son mucho más prácticos e incorporados al entrenamiento deportivo, en donde el deportista me explica cómo es su entrenamiento y sobre eso adaptamos el ejercicio. Otro punto importante a aclarar es que este tipo de ejercicios no perjudican en absoluto el trabajo de los entrenadores. Son más bien adaptaciones o estrategias para sacarle mayor provecho a ese entrenamiento. Por ejemplo, inventándome una situación. Si estamos hablando del tema de la ansiedad y el atleta me comenta que cuando lo ponen a entrenar por puntuación se da cuenta que sus niveles de ansiedad aumentan mucho, entonces se le asigna un ejercicio en el que tiene que segmentar su entrenamiento en series y en cada serie aplicar una técnica de distracción o de relajación, etc. Sobre eso, la siguiente sesión me platica cómo le fue y hacemos las adaptaciones pertinentes. Y el hecho de que las sesiones sean semanales le permite al deportista un proceso de asimilación. Ciertamente favorece mucho cuando las sesiones son diarias y el psicólogo del deporte está directamente con el deportista. Pero la realidad es que no siempre se tiene esa posibilidad. En realidad,
el proceso del entrenamiento psicológico resulta muy reconfortante y motivador para los deportistas, porque en primera es un espacio que el deportista tiene para sacar todo lo que le está pasando diariamente en su entrenamiento y a su vez recibe retroalimentación y un entendimiento de por qué le pasa eso. Conforme el deportista va entendiendo cómo funciona su mente y cómo ese funcionamiento repercute o tiene impacto en su deporte, empieza a comprender un montón de cosas y esto le permite entrenar de una manera mucho más consciente y ya no a ir a entrenar por entrenar. Y al ser más consciente, empieza a reconocer cosas que antes no se daba cuenta. Sumado a eso, empieza a comprender por qué le suceden y percibirlo de una manera diferente. Y cuando reconoce eso, empieza a tener control y por lo tanto a mejorar su rendimiento. Y evidentemente cuando sientes que tienes el control y que estás entendiendo lo que te sucede, pues quieres más de eso. Entonces los atletas empiezan a llegar a las sesiones con mucha información de todo lo que empiezan a percibir y se van adueñando también de su proceso psicológico, porque ahora saben cómo hacerlo y tienen la seguridad de poder hacerlo. Y esa es una de las cosas más padres del entrenamiento psicodeportivo, que el atleta va teniendo el control y eso se disfruta un montón, tanto por parte de los atletas como de nosotros los profesionales de la psicología, porque vas viendo el progreso de tus atletas. Así que de manera muy general, así es como funciona un proceso psicológico deportivo. Si estás interesado o interesada en llevar un proceso así, ponte en contacto conmigo. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo más información. Y bueno, espero que te haya gustado el video, que conozcas un poco más sobre cómo es este tipo de procesos. Y si te gustó, regálame un like, comparte el video para que pueda llegar a más personas y suscríbete al canal, que es bien importante. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subo video. Y pues nada, gracias por ver este video y te veo en el siguiente.